Hoy día nosotros estamos iniciando una nueva serie y el inicio de toda serie, ¿cierto? Es interesante porque de algún modo tenemos que explicar un poco por qué vamos a hablar sobre lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a enfatizar durante esta serie. Y esta serie se llama Ley, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, ¿sí? La serie se llama Ley. Y lo que nosotros vamos a hablar es al respecto de cómo la ley es la gracia que Dios nos otorga a nosotros para moldear nuestra vida conforme a la imagen de Dios. Vamos a trabajar eso. Hoy día vamos a ver un poquito, por lo tanto, sobre ese tema. Y es por eso que hoy día el énfasis que hemos querido darle es a lo que se llama el prefacio de los 10 mandamientos, ¿sí? Se le llama prefacio a estos primeros 2 versículos. ¿Cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Los ha visto? ¿Los ha leído alguna vez? ¿Alguno de ustedes se los sabe de memoria? ¿Alguno de ustedes tuvo que memorizarlo cuando niño en una iglesia loca por ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, hubo un tiempo donde en las iglesias presbiterianas era obligatorio saberse los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, ¿sí? Entonces, con 6, 7 años, ¿sí? Había que saberse eso de memoria. Entonces, estamos mal, ¿no? Estamos caminando para atrás, ¿sí? Así que, bien, vamos entonces nosotros a hablar hoy día. Nuestro primer mensaje es Ley es gracia. Vamos a hablar y vamos a tratar de entender cómo se encaja esto de la ley. Una de las primeras preguntas que a nosotros nos surge, que a la mayoría les surgen, es ¿qué es esto de la ley? Se supone que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tal vez ustedes han oído hablar esa expresión. ¿Qué significa ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué significa cuando la Biblia nos habla al respecto de cómo el estar bajo la gracia implica hasta cierto punto el hecho de que no estamos obligados a cumplir la ley? ¿Qué ley es esta a la cual se refiere el apóstol Pablo? Vamos a hablar sobre eso hoy día. La idea es que podamos aclarar, porque esto va a ser muy importante para lo que viene a continuación. Todos aquellos amigos nuestros, parte de nuestra comunidad, que no vengan hoy, ¿cierto? Van a estar en una gran desventaja, ¿sí? Lo máximo que podemos hacer por ellos, y aquí estoy mirando la hora, lo máximo que podemos hacer por ellos es tenerles luego el mensaje en internet y decirles, ¿sabes qué? Vean el primer mensaje para no andar todos los próximos mensajes explicando por qué hablamos de ley y por dónde se encuadra esto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque algunos quedan con esa duda. ¿Qué significa esto de ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces nuestra idea es poder aclarar este tema. Y queremos entonces partir toda esta serie con esta afirmación. La ley es gracia. Uno de los textos que nosotros vemos clave en toda la Escritura está en los Salmos. Y no solo una vez, sino varias veces. Los Salmos hablan y expresan sobre las excelencias de la ley de Dios. Y de quién es Dios. Y de cómo nosotros podemos conocerlo a través de su ley. Hay un salmo que expresa de manera muy hermosa, dice, de manera muy simple, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Pero a nosotros no nos gusta la ley. Para nosotros ley es sinónimo de opresión. Para muchos de nosotros ley es sinónimo de un autoritarismo que se impone sobre nuestra vida y que nos coarta la libertad. Porque no entendemos que la ley son las indicaciones que hay en el camino para mostrarnos la verdadera libertad. Muchos de nosotros queremos y anhelamos libertad en nuestra vida y nos parece que la idea de un Dios que estableció una ley y que impone una ley va contra nuestro concepto de libertad. Por eso está equivocado. Dios efectivamente nos muestra mediante su ley cuál es el camino a la verdadera libertad y nos apunta a la verdadera libertad. Por lo tanto, cada uno de los 10 mandamientos podemos decir que son señales, como las señaléticas que hay en una carretera o en la calle, que te van indicando y te van diciendo por dónde tomar hacia el norte, por dónde tomar hacia el sur, cuántos kilómetros faltan para llegar a Peores Nada, que realmente existe, ¿cierto? Cuántos kilómetros faltan para llegar, qué sé yo, a Curicó, dónde hay un retorno si te pasaste. Hay señales en el camino, ¿cierto? Cuando uno va en una carretera.
Los 10 mandamientos son señales que nos van indicando el camino y cómo llegamos a la real y genuina libertad. Aquel que comprende, entiende y ama la ley, ama los mandamientos, es una persona verdaderamente libre. Aquel que se niega a someterse a la ley de Dios, aquel que se niega a entender que la ley de Dios es relevante para su vida, esa persona es esclava de sus propios deseos, esclava de sus propios conceptos de quién es Dios, esclava de los propios temores que esa persona puede tener, porque los ídolos que levantamos en el lugar de Dios infunden un temor tan terrible en nuestra vida que ellos son verdaderamente implacables, en los cuales no hay ni perdón ni gracia. Ellos simplemente se imponen en nuestra vida y atormentan nuestra vida esclavizándonos. La verdadera esclavitud es vivir lejos de la ley de Dios. La verdadera esclavitud es negarse a someterse a la ley de Dios. La verdadera esclavitud consiste en desobedecer a Dios, obedeciendo instintos, obedeciendo deseos humanos, obedeciendo ilusiones que nos construimos en nuestra mente acerca de quién es Dios. No hay nada peor que eso. Entonces hay muchos que se pueden enojar terriblemente. Hay personas que a lo Amy Winehouse podrían decir, por ejemplo, no, yo me niego a ir a rehabilitación. Porque yo soy feliz como soy. Mentira. Yo estoy bien como estoy. Falso, no estás bien. Todos a tu alrededor se dan cuenta que eres un esclavo. Todos a tu alrededor se dan cuenta de que tú estás esclavo de pasiones, de vicios. ¿Y qué es lo que generalmente la persona que está en un vicio se niega a hacer? A que lo lleven a rehabilitación, pues, ¿sí o no? Y se ponen paranoicos, todos conspiran contra mí. Nadie quiere mi bien, me quieren destruir, me quieren eliminar. Sí, ¿por qué? No, porque la CIA me persigue. ¿Quién te va a perseguir a ti, la CIA? ¿Quién eres tú? Nunca le ganaba a nadie, la CIA te andar persiguiendo a ti. Pero las personas se empiezan a imaginar cosas y se vuelven paranoicos, con miedo. ¿Por qué? Porque justamente esa es la condición del esclavo. El esclavo es paranoico. Sospecha de todos. No confía en nadie. No es libre. No es libre. Un indicador de nuestra falta de libertad es nuestra paranoia. Que en algunos puede ser patológica, ¿sí? En algunos puede llegar realmente a ser un tema que se diagnostica y se trata, etc. Pero muchos de nosotros, que no llegue a niveles de patología, sí tenemos una constante paranoia. Una paranoia contra Dios, una paranoia contra la iglesia, una paranoia contra la Biblia. Porque pensamos que de alguna manera se nos quiere coartar la libertad cuando en realidad se nos está indicando el camino para ser verdaderamente libres. Así que queremos entender esto, la ley es gracia. Entonces focalicemos en esto. Éxodo 20, encontramos los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no pueden ser entendidos. El primer mandamiento comienza en el versículo 3, recién. Pero no pueden ser entendidos los 10 mandamientos si no miramos primero el prefacio, que son los primeros 2 versículos. Éxodo 20, 1 y 2. Y es lo que yo quiero invitarlos a que observemos ahora. Los primeros 2 versículos de Éxodo 20. Aquí en este momento nosotros nos encontramos con un pueblo que acaba de salir de Egipto. Salieron hace poco. Y este pueblo había visto la mano poderosa de Dios libertándolos de la esclavitud. Ellos fueron por 430 años esclavos de un imperio que literalmente los sometió a la fuerza. Los obligó a trabajar para la construcción de grandes e imponentes edificios, monumentos, pirámides, lo que sea, pero los obligaban a trabajar. Los obligaban a la construcción de grandes e imponentes templos para dioses falsos. Y estas personas entonces, como esclavos, se mantuvieron por 430 años sin poder salir de esa situación. Ellos crecían y se multiplicaban. Y el rey de Egipto, el faraón, tenía tal miedo de esto que él empezó a darle órdenes a las parteras de los esclavos hebreos para que mataran, estrangularan a los bebés hebreos. Para que así, cuando ellos iban saliendo del vientre, ellas pudieran decir, no, oye, pobrecito, nació muerto, especialmente a los que eran varones. Todos los que nacían varones debían morir. Así que, de esta manera nosotros vemos que era una esclavitud terrible. No solamente porque ellos eran obligados a hacer todo tipo de trabajos forzados contra su voluntad,
sino que también era una esclavitud terrible, porque ellos estaban bajo una opresión de un imperio que los amenazaba constantemente y que los mataba y se deshacía de ellos. Así que los esclavos hebreos eran verdaderos objetos en el contexto del Imperio Romano. Cuando Dios entonces llama a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, Dios lo hace mostrando su poder a través de un hombre que está dispuesto a obedecerle, a servirlo y a seguir su voluntad. Moisés tiene un papel muy importante en este tiempo, principalmente porque él está apuntando a otro Redentor y Salvador que va a venir mucho más importante que él, que es Cristo. Así que la importancia de Moisés está en la medida en la que él refleja a Cristo. No en porque Moisés es Moisés, o que Moisés era bacán, o que bueno era Moisés, sino que Moisés es escogido por la gracia y la soberanía de Dios para ser un reflejo de quién es Cristo, de quién va a ser Cristo, 1500 años después. Así que con este propósito Dios entonces escoge a Moisés y lo saca. Y tal vez ustedes conocen este relato, ¿cierto? Dios envió 9 plagas. 9 plagas contra los egipcios. Estas 9 plagas tenían una característica muy interesante. Afectaban solo a los egipcios, no a los hebreos. Entonces vinieron 9 plagas. Se convirtió el Nilo en sangre, moscas, el ganado se moría, ranas, langostas, y así, una tras otra, ¿sí? Las plagas. Se oscureció el sol, fue terrible. Hubo una plaga de oscuridad y las casas de los egipcios ellos no podían ver la palma de su mano poniéndola aquí adelante. A pleno día, en mediodía, no podían ver, la oscuridad fue tremenda. Así que si nosotros empezamos a ver cada una de estas 9 plagas, fueron el juicio de Dios contra Egipto. Y es muy interesante notar que cada una de las plagas humilló a un dios de la cultura egipcia. El Nilo, por ejemplo, era un dios. Dios lo convirtió en sangre. El dios Apis, que era representado en la forma de un buey, Dios mató a todos los bueyes y todo el ganado en un día. Dios estaba mostrando su poder sobre los dioses. Estaba mostrando que hay un solo Dios y que los dioses falsos que la cultura egipcia habían levantado eran exactamente eso, dioses falsos, sin poder. Pero finalmente ocurre algo. Después de estas 9 plagas, el rey de Egipto no los quiere soltar. No quiere dejarlos que se vayan. Aunque Moisés va y le dice, deja a mi pueblo ir, deja que se vayan, no quiere dejarlos que se vayan. Entonces Dios le dice a Moisés, ok, ahora entonces yo no voy a simplemente enviar una plaga, ahora yo voy a enviar un juicio, un castigo, y voy a enviar mi justicia y mi severidad contra la tierra de Egipto. Pero para ejecutar mi justicia y mi juicio, ahí yo no hago diferencia. Ahí va a caer sobre todos, por igual. Tiene que caer sobre egipcios y sobre hebreos. Y esa justicia, ese juicio consiste en que yo voy a matar al primer nacido de cada familia. Todos los primogénitos de cada familia van a morir. ¿Sí? ¿Quién aquí es el primogénito de su familia, el primer nacido? ¿El hermano mayor? A ver, levantas. ¿De todos ustedes murieron? ¿Sí? Entonces, si son egipcios, si fueran egipcios habrían muerto. Pero lo interesante es que Dios efectivamente está ejecutando su justicia y le dice a Moisés así, yo también debería pasar, y voy a pasar por todas las casas para matar al primogénito, incluyendo la de los hebreos. Pero hay una forma en la cual ustedes los hebreos pueden librarse. Si es que sacrifican un cordero en lugar de un primogénito. Le sacan toda la sangre y con la sangre de este cordero marcan la puerta de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pase, él va a ver que como está marcada con sangre la puerta de la casa de ustedes, por allí él no va a entrar. Porque esa sangre va a indicar algo, que en esa casa, en esa familia, ya hubo alguien que murió en lugar del primogénito, como un sustituto del primogénito. Por esas casas va a pasar de largo. Pero las casas que no tengan la marca con sangre, allí el ángel de la muerte va a entrar y va a matar por igual. Así que el pueblo tenía que hacer un acto de fe. Esa noche tuvieron que sacrificar un cordero, derramar su sangre, con su sangre marcar la puerta de su casa, preparar la carne del cordero con hierbas amargas y comer con mucho temor y silencio en su casa, comiendo pan sin levadura, y de esa manera entonces ellos allí establecieron una fiesta muy importante que hasta el día de hoy la celebra la cultura judía, que es la fiesta de la Pascua, donde ellos recuerdan cómo el ángel de la muerte pasó de largo
por las casas de los hebreos porque estaban marcadas con la sangre de un cordero. Ese cordero y esa sangre eran un preanuncio de Cristo, de que Cristo un día vendría y que todas las vidas que están marcadas con la sangre de Cristo, entonces sobre esas vidas ya no hay condenación ni muerte. Entonces esto es muy interesante y fue así como el pueblo finalmente fue liberado, porque incluso el primogénito de Faraón murió. Entonces Faraón le dice, ok, váyanse. El pueblo huye. Dios abre el mar muerto, ¿cierto? Esa es la escena como más conocida, ¿cierto? Se abre el mar rojo, perdón, el mar muerto. Dios abre el mar rojo. ¿Qué mar estoy hablando? Dios abre el mar rojo y ellos pasan en seco por el mar rojo. Y de esa manera entonces ellos se libran de los egipcios y pasan a estar en el desierto, pero son 40 años de peregrinaje en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Cuando ellos están iniciando este peregrinaje en el desierto, Dios les da esta ley. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Uno de los propósitos de esta ley es forjar en el pueblo hebreo la conciencia y el carácter de Dios. La conciencia de que el único Dios verdadero es su Dios. Y la conciencia de que este Dios tiene un carácter claro, definido y se revela a ellos. Y esa revelación, por lo tanto, que Él les da a ellos es una revelación suficiente para que puedan conocerle y amarle. Así que este pueblo tiene que quedar marcado, entre comillas, con esta visión de Dios, de quién es Dios. Así que Dios quiere forjar en ellos una nueva cultura. Este pueblo, aproximadamente 2 millones de personas, calculan algunos, si contáramos a mujeres y niños, como cerca de 2 millones de personas que salen de Egipto, guiados por un hombre, que es Moisés. Este pueblo, nosotros decimos, son el pueblo judío, son el pueblo hebreo. Y nosotros nos ponemos a pensar en Einstein, en Woody Allen, y pensamos, estos tipos habrán hecho arte mientras estaban en el desierto, habrán escrito tratados de física. La verdad es que eran unos bárbaros, eran unos verdaderos bárbaros. Todo el carácter que el pueblo judío va a tener posteriormente es gracias a esta ley. Todo el carácter que ellos van a lograr tener en cuanto a su profundidad en su cultura, su forma de pensamiento, su arte, se debe a esta visión que ellos tienen de Dios. Pero cuando recién salen de Egipto, después de 430 años de esclavos, ellos son unos paganos. Son bárbaros, paganos. No tienen un concepto de quién es Dios verdaderamente, no le han conocido de corazón, escucharon historias de sus primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos no tienen mucha más noción. Ellos saben que existe este Dios, ellos saben que se llama Yahvé o Jehová, como es la forma como se tradujo al castellano hace años atrás, Yahvé o Jehová, y ellos entonces lo único que hacen es invocar y decir por favor que el Dios de nuestros padres nos venga a librar. Pero no tienen mayor idea de quién es este Dios. No tienen mayor idea de cómo es Él. No conocen su carácter. No saben qué es lo que Dios ama y el corazón que Él tiene. Así que ellos van a empezar a conocer a Dios recién a través de esta ley. Así que para nosotros esta serie es muy interesante porque nos va a llevar a nosotros también, nos va a invitar a conocer a Dios verdaderamente. Pero también hay una cosa que nosotros no tenemos que negar bajo ningún aspecto. Esta serie que nosotros vamos a empezar hoy día y se va a extender por 3 meses, esta serie nos va a humillar, o nos debiera humillar, a todos nosotros. A todos nosotros. Ustedes se van a dar cuenta que yo voy a hablar ciertas cosas, que los predicadores que van a estar aquí, porque no solo voy a predicar yo, vamos a hablar sobre ciertas cosas que no damos el ancho. ¿Sí? Entonces, la primera invitación, cuando nosotros hablamos sobre la ley, es a decirles lo siguiente: a que no miren al mensajero, porque el mensajero es no importante. ¿Ah? ¿Vieron estigma? Ok, olvídalo. ¿Sí? Ok. Bonita, esa parte es bonita, ¿no? Lo que importa aquí es que Dios nos quiere transmitir, mostrar y enseñar claramente quién es Él y cuál es su carácter como Dios santo y verdadero. Por lo tanto, es obvio y evidente que ninguno de nosotros da el ancho, porque el único que da el ancho 100% a la ley es Dios. El único que cumplió la ley a cabalidad y perfección fue Cristo.
Porque Él es Dios. El Dios verdadero. El único verdadero Dios, creador de todas las cosas, que se hizo hombre. Y que habitó entre nosotros y vivió la ley de manera perfecta. Nadie más puede arrogarse ese derecho o ese título o ese logro, ¿sí? El único que logró cumplir la ley 100% es Cristo. Porque el único que en su carácter es perfectamente todo esto que vamos a hablar es Dios. Así que este es un desafío. Nosotros somos invitados por Dios a humillarnos ante la ley. Somos invitados por Dios a arrepentirnos. Todos nosotros los que vamos a predicar primeramente. Primeramente nosotros. ¿Cuál es nuestro deber como predicadores? Dirán, bueno, entonces ¿se justifica un predicador hipócrita? Un predicador hipócrita a quien les enseña la ley y no está ni ahí con cumplirla, no le interesa, no busca cumplir la ley, no busca agradar a Dios mediante la ley, no tiene conciencia de que peca cuando no cumple la ley y aún así la enseña. Es un hipócrita. Pero nosotros les vamos a enseñar a ustedes siendo nosotros primeramente humillados y arrepentidos. ¿Saben qué? Lo que vamos a hablar no somos capaces de dar el ancho. ¿Y cómo nos duele? Porque lo que más quisiéramos es cumplir la ley perfectamente. Lo que más quisiéramos es vivir la ley perfectamente. Y que la ley fuera los latidos de nuestro corazón. Que la ley fuera lo que nosotros hablamos. Que la ley fuera lo que nosotros respiramos. Nuestro anhelo es como dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Y cuánto me duele no cumplirla cada segundo, cada minuto, cada momento que yo respiro en esta vida. Cuánto me duele no cumplir esta ley porque la amo. Ese es el desafío para nosotros, ¿entienden? Así vamos a hablar de la ley, ¿ok? Así que sí, ustedes tendrán muchos dedos que apuntar contra mí y contra los predicadores. Y eso es lo maravilloso, que Dios se vea glorioso. No ninguno de nosotros que va a hablar aquí adelante. ¿Sí? Primero que dice el versículo 1, habló Dios todas estas palabras. Habló el Señor estos mandamientos o estas palabras. En la versión que nosotros leímos, la nueva versión internacional, el versículo 1 dice que Dios habló estos mandamientos. Palabras o mandamientos son sinónimos en la cultura judía cuando se habla de los 10 mandamientos. Ellos también le dicen, los judíos le dicen las 10 palabras. ¿Sí? Las 10 palabras es como le dicen a los 10 mandamientos. Entonces es que Dios habló todas estas palabras. Es muy interesante porque esto es una declaración súper potente. Lo que Dios está diciendo aquí, lo que Éxodo 20, versículo 1, está diciendo de manera súper clara, es que Dios toma la iniciativa de revelarse. Dios toma la iniciativa de revelarse a sí mismo para que nosotros podamos conocerle. El conocimiento de Dios no es una montaña que el esfuerzo humano escala para llegar a Él. Porque ningún ser humano puede ni podrá conocer a Dios por su esfuerzo. Ningún ser humano jamás logrará conocer a Dios haciendo su mayor esfuerzo intelectual. Ningún ser humano podrá pasar por distintas experiencias, las que sean, y a través de esa experiencia llegará a conocer a Dios. No es posible conocer a Dios. No importa cuánto te esfuerces, no importa el empeño que hagas, no importa lo que te imagines y lo que trates de elevar tu imaginación. Tú no puedes conocer a Dios. Yo no puedo conocer a Dios. Solo hay una forma de conocer a Dios. Que Dios tome la iniciativa de revelarse. Que Dios tome la iniciativa de revelarse. Si Él no se revela, nosotros no podríamos conocerle. Jamás. Así que, interesante, ¿no? Hay algunos afuera esforzándose por conocer a Dios. Le voy a pedir al Andrés si nos puede cerrar la mampara, porfa, solo para que no molesten tanto los buscadores de Dios que están ahí afuera. Pero efectivamente eso ocurre, ¿sí? Hay muchos que dicen, vamos a buscar a Dios, ¿cierto? Y elevan cánticos y bailan, ¿cierto? Y están, ¿cierto? Y se pelan, se rapan, se deja una pura colita acá atrás, y ustedes saben. Y busquemos a Dios, busquemos a Dios, busquemos a Dios. Y quieren buscar a Dios. Busquemos a Dios, no comamos carne para buscar a Dios. Busquemos a Dios, ayunemos para buscar a Dios. Todo eso lo quieren hacer para buscar a Dios. Eso es el problema. No simplemente lo hacen porque es una forma de vivir, tan válida como otra, sino que ellos de verdad se sienten superiores a otros. Y ese es el problema.
Por lo tanto, lo que nosotros aprendemos en primer lugar es que nadie conoce a Dios por su esfuerzo. Tu esfuerzo no te va a hacer estar más cerca de Dios. Y es terrible darse cuenta de eso porque llega un momento en el cual, tal vez a uno de ustedes le ha pasado, uno se ha esforzado por ser bueno y por hacer lo correcto. Y de repente Dios te dice, ok, eso no sirve de nada. Y tú no lo quieres creer. Tú dices, no, ¿cómo que no va a servir de nada? Yo me he esforzado caleta, he tratado de ser bueno. ¿Sí? Oye, hubo una loquita en mi trabajo que me tiraba los corridos cara dura. Y yo no me acosté con ella para que Dios se agradara. ¿Sí? Entonces la persona dice, ¿de qué me sirvió? Oye, mis amigos me invitaban a los mejores carretes y yo no iba para agradar a Dios. ¿De qué me sirvió? Es interesante porque la primera sensación cuando conocemos a Dios es de que Dios nos humillara todos nuestros esfuerzos. Pero esa es la primera sensación. Luego vamos a profundizar y nos damos cuenta de que sí hay un sentido en buscar la obediencia, pero solo como una respuesta a la gracia de Dios. Vamos a entrar en eso al tiro. Así que la ley revela su carácter santo y revela nuestra pecaminosidad. El primer propósito de la ley es mostrarnos esto. La ley nos muestra nuestra pecaminosidad. Les quiero contar algo y es una premisa súper importante con la cual nosotros vamos a trabajar durante esta serie. Es una premisa clave. Sin esta premisa no vamos a entender nada más. Ninguno de ustedes puede cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí? No importa el esfuerzo que hagas, tú no vas a cumplir los 10 mandamientos. ¿Para qué enseñar los 10 mandamientos si no los podemos cumplir? Es la primera pregunta que surge. Nosotros enseñamos los 10 mandamientos y la Biblia nos revela los 10 mandamientos porque mediante ella podemos conocer cuánto nos falta para ser santos. Cuán lejos estamos de agradar a Dios por nuestros esfuerzos. Y cuán enorme e insalvable es el abismo que nos separa de la santidad de Dios. No podremos llegar a Él. No podremos alcanzarlo. No importa el esfuerzo que hagas. Y tú dirás, pero yo cumplo los mandamientos. Ya diste falso testimonio al decir eso. ¿Sí? Dice, oye, pero yo nunca me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa. Sí, pero ¿cuántas has codiciado? Cometiste adulterio. Oye, pero si yo nunca he matado a nadie. Ya, pero ¿cuántas personas tú has violentado con tus palabras? ¿A cuántas personas tú las has humillado? Hablábamos el otro día, por ejemplo, de que hay muchos que son asesinos de chicos. Los niños que hacen bullying están cometiendo asesinato según la descripción de asesinato que Jesús hace. ¿Sí? Y hay varios entramos culpables. ¿Cierto? Y empezamos a decir, si yo pudiera volver en el tiempo, ¿sí? No habría hecho eso, no habría... Hemos anulado, hemos herido a otros tal vez permanentemente con nuestras palabras. Por lo tanto, nosotros empezamos a notar aquí de que no hay quien pueda cumplir la ley, no hay justo ni a un uno. Nos damos cuenta de que Dios es santo y su santidad inalcanzable y que nosotros somos pecadores, nuestra pecaminosidad terrible. Si tú puedes darte cuenta de eso, si tú puedes vislumbrar esto, Dios es santo y yo pecador, ya estás cumpliendo el primer propósito de la ley. Es justamente revelar el carácter santo de Dios en nuestra pecaminosidad. Vamos a hablar, para que nosotros tengamos claro esto, yo voy a mostrarles un esquema muy breve, ¿sí? No quiero que nos demoremos mucho en esto. Este es un esquema de cómo la teología cristiana ha entendido por siglos este tema de la ley. Porque algunos se preguntan, ¿qué significa esto cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Así que no hay obligación de cumplir la ley. ¿A qué se refiere? A esto. Hay 3 tipos de leyes. En la Escritura, en la Biblia, si no estoy hablando de las leyes del mundo, yo no estoy haciendo una clase de filosofía del derecho aquí, estoy hablando de la Biblia. En la Biblia hay 3 tipos de leyes que Dios reveló a Moisés o al pueblo mediante Moisés. El primer tipo de leyes son las leyes civiles, ¿sí? Además de las leyes civiles, las leyes ceremoniales. Y en tercer lugar, la ley moral. Las leyes civiles son todo ese tipo de ordenamientos donde, por ejemplo, Dios dice, por darles un ejemplo, las casas que se construían en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy, en las zonas desérticas, como el caso de Palestina, son casas con techos planos. Entonces Dios puso una ley, tienen que ponerle baranda al techo.
¿Sí? ¿Y saben qué es lo interesante? Que dice así la ley. Que aquella persona que se cae de un techo de la casa de alguien y ese techo no tiene baranda, el dueño de casa debe responder. Pero si esa casa tenía baranda, el que se cayó por Gil. Entonces, está disculpado el dueño de casa. ¿Sí? Hay otra ley muy interesante, que es una ley que incluye un palito. ¿Sí? Dios les dice así, cuando les den ganas de hacer sus necesidades, tomen un palito. Salgan del campamento, hagan un hoyo y allí hacen y después tapan. Y después vuelven al campamento. ¿Sí? ¿Conocían esa ley? Interesante, ¿no? Entonces, o sea, Dios preocupándose de la higiene, ¿cierto? De que nosotros no nos enfermemos, ¿cierto? Así que, por eso probablemente los pueblos antiguos, el pueblo judío era el único que sufría, tenía más bajas tasas de tifoidea y esas cosas. Por decisiones como esta, por leyes como esta, las leyes civiles. ¿Sí? Las leyes civiles son muy útiles en este sentido, porque le prevenían al pueblo de ciertas cosas que podrían dañarlos socialmente o incluso unos a otros. Las leyes ceremoniales son todos los tipos de ritos que hay en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay una casta sacerdotal que es una familia. Todos son descendientes de Leví. Y de la familia de Leví viene una tribu entera muy grande que sirven en el sacerdocio. Y ellos tienen que armar el tabernáculo, que es una gran tienda donde está el arca del Señor. Ellos deben cuidar el arca. Ellos son los únicos que pueden entrar al tabernáculo para rendir adoración. A ellos las personas tienen que llegar y confesarle los pecados. Y cada vez que confiesan sus pecados tienen que entregar un sacrificio. Entonces un animal tenía que ser sacrificado. Habían distintos tipos de sacrificios. La persona que tenía la condición económica para dar un buey, daba un buey. El que no daba un cordero, el que no daba una paloma. Y el que no, por último, entregaba harina con aceite. Y eso se quemaba en el altar. Pero había para todo la oportunidad de que poder entregar un sacrificio para perdón de pecados. Un holocausto. Todo esto son ceremonias. Sacerdocio, sumo sacerdote que se vestía con una vestimenta especial, 2 piedras que cargaba aquí, que en cada piedra 6 nombres de las tribus de Israel, y así traía los 12 nombres, un pectoral con 12 piedras que cada una de ellas representaba a las 12 tribus de Israel, una mitra que cubría su cabeza. Todo eso es un símbolo. Ya vamos a ver por qué. Pero esas son las leyes ceremoniales, ¿sí? Si ustedes se fijan, no tenemos nada de eso hoy día, ¿se dan cuenta o no? ¿Sí? Algunos piensan que mi polera de Walking Dead es una especie de ropa sacerdotal, pero no. Podría serlo, pero no. ¿Sí? Sobre todo con lo que me costó. Bien. Pero la ley moral es el tercer tipo de ley, y esta ley básicamente está representada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Sí? La ley moral está representada en los 10 mandamientos, y a su vez se puede resumir, más todavía, en básicamente 2 ordenanzas, que las vamos a ver al final. Pero la ley moral tiene un propósito diferente. Y ya vamos a ver qué propósito cada una de ellas. Con esta flechita mostramos el propósito. ¿Cuál es el propósito de las leyes civiles? Ordenar la vida en sociedad. ¿Sí? Ordenar la vida en sociedad. ¿Cuál es el propósito de las leyes ceremoniales? Mostrar la obra redentora que Cristo iba a realizar. Cristo es el único perfecto sumo sacerdote. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el tabernáculo de Dios entre nosotros, porque su gloria habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitó entre nosotros con su presencia. Y aunque estaba oculto en su naturaleza humana, así como la gloria de Dios estaba oculta en el tabernáculo, así también Cristo, sin embargo, es la presencia de Dios y es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, que habitó en medio nuestro. Entonces, todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenían un propósito. ¿Saben cuál era? A través de símbolos y ritos, despertar en el pueblo hebreo el anhelo, la esperanza, alimentar la esperanza de que vendría un Redentor. Porque Dios, soberano sobre la historia, soberano sobre el tiempo, Él ya había determinado la venida de Cristo y toda la obra de Cristo. Pero para que el pueblo tuviera noticias, antes de que eso ocurriera, Dios les deja estas señales. Son símbolos, leyes ceremoniales. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Bien. Por eso se derramaba sangre en el Antiguo Testamento. Y ahora ya no. Porque Cristo derramó su sangre una vez y para siempre. Pero antes era necesario. Por eso no tenemos un altar allá afuera y no sacrificamos corderos cuando ustedes llegan. ¿Sí? ¿Se imaginan el equipo pastoral afuera matando corderos? ¿Ah?
Sería interesante. Algunos de ellos creo que lo han hecho, ¿eh? O han participado en muertes de chancho más bien, ¿no? Pero todo suma, ¿cierto? Pero no tendría... El único propósito en el cual nosotros matamos animales aquí es para comerlos en un rico asado, ¿sí? Pero no hay ningún propósito de mostrar a Cristo previamente, nada de eso. Y la ley moral muestra el carácter de Dios. Revela el carácter de Dios. La ley moral, representada en los 10 mandamientos, es donde nos vamos a dedicar durante esta serie. Fíjense que cada una de ellas es diferente, por lo tanto. Las leyes civiles cambian, porque las sociedades cambian. Obvio, ¿cierto? La ley ceremonial caducó, está vencida. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, estuvo entre nosotros y realizó su obra de redención a favor nuestro. Así que gran parte de las leyes ceremoniales ya se cumplieron y una pequeña parte de ellas son reemplazadas por otras cosas. Ya no celebramos la Pascua, celebramos la Cena del Señor. Ya no circuncidamos a nuestros hijos, bautizamos. Todo eso son reemplazos de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Pero eso significa que la ley ceremonial, como está presentada en el Antiguo Testamento, ya caducó. Ahora estamos en un nuevo tiempo. La única que es inmutable, por lo tanto, y por eso le ponemos semáforo verde, no, ninguna influencia de la Biblia aquí, es inmutable. Ley moral refleja el carácter de Dios, por lo tanto es inmutable. Así que cuando Pablo dice así, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, se está refiriendo a las leyes ceremoniales. Ya no tenemos obligación de circuncidar a nuestros hijos. Ya no tenemos obligación de presentar sacrificios. Ya no tenemos obligación de tener una casta sacerdotal. Ya no hay levitas. ¿Sí? ¿Han cachado estas iglesias donde los músicos se llaman a sí mismos levitas? Pero ellos están en el Antiguo Testamento, están perdidos los tipos. ¿Sí? No son levitas, ya no hay levitas, se acabó eso. Nuevo Testamento, Cristo vino, ya no hay más casta sacerdotal. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia porque Cristo ya vino. ¿Cuál es el énfasis que nosotros vamos a darle en esta serie? Solo a este aspecto, a la ley moral, que revela el carácter de Dios y que por lo tanto es inmutable. Y ustedes se van a sorprender con algunas cosas. Porque algunas leyes que ustedes pensaban que eran ceremoniales, van a encontrar que son morales. Y otras leyes que ustedes pensaban que eran morales, se van a dar cuenta que eran ceremoniales o civiles, así que cambian. Por ejemplo, la gente dice así, es que en la ley del Antiguo Testamento dice que no debes marcarte el cuerpo, así que no se hagan tatuajes. Ese es el problema de no entender los 3 tipos de leyes. Están poniendo a nivel de la ley moral algo que es una ley civil, con un propósito ceremonial, tal vez, de diferenciar al pueblo de Israel de los demás pueblos paganos, pero eso tenía que ver con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que hoy día, básicamente, cuida que sea en un lugar que esté sanitizado, que tenga los permisos del gobierno para hacerlo, no se hagan en cualquier lado con un amigo, ¿sí? Que me traje una tinta que me mandaron de África, no hagan eso. Lo importante es que se cuiden, ¿cierto? Que lo hagan bien, ¿cierto? Pero también, y que les quede bonito, ¿sí? No como el tigre. Muy bien. Después ustedes pueden mirar en el Facebook de Abraham un hermoso tigre que alguien se hizo. Entonces, por ejemplo, la gente pone al nivel de las leyes, ¿se fijan? No, es que el hombre no debe usar el pelo largo porque dice... Nuevamente, leyes civiles con un carácter ceremonial, eso no es ley moral. ¿Sí? Lamentablemente, porque podríamos apedrear al Pablo, ¿cierto? Pero no podemos, ¿ah? Bíblicamente no podemos, Pablo, te salvaste, ¿sí? Pero que las ganas que teníamos no les cuento. Qué ingrato, ¿no? No, compadre, todo bien. Muy ingrato, compadre. Ya, bueno, me llevo el... Voy a desarmar toda la ecualización aquí. Ok. Lo segundo que Dios dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Se fijan que lo segundo que dice? Dios aquí todavía ni siquiera ha empezado a decir los mandamientos y Él dice, yo ya soy tu Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo con eso? Dios ya estableció con nosotros una relación de pacto por una iniciativa soberana de Él. Y esto implica que ahora somos invitados a conocerle cada día más mediante una relación viva basada en su autorrevelación. O sea, los 10 mandamientos no son una escalera larga y otra chiquita para llegar al cielo. ¿Sí? No es eso. Los 10 mandamientos no nos acercan a Dios. Los mandamientos son la forma en la cual Dios se revela a aquellos con los cuales Él ya se acercó. Ya se reveló a ellos. Ya los adoptó como hijos. Ya los rescató. Ya los amó.
y ya es su Dios. Él no está diciendo así, cumplan estos 10 mandamientos y seré su Dios. ¿Se fijan que eso es lo que él dice? Antes de decir los 10 mandamientos, antes de hablar el primer mandamiento, Dios dice, yo ya soy tu Dios. Porque Dios establece su relación con nosotros por gracia, no por obras, no por méritos. Yo ya soy tu Dios. Y vemos en tercer lugar que Dios le dice así, muy relacionado con lo segundo. Te saqué de la tierra de Egipto, te libré de la esclavitud. La ley, por lo tanto, no es un camino para alcanzar salvación. Dios ya nos salvó, ya nos rescató, ya nos sacó de la esclavitud. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Dios le está diciendo al pueblo que su relación con ellos está fundamentada en su amor soberano. Dios soberanamente decidió amarlos. Así como Dios soberanamente decidió amarte a ti. Así como Dios soberanamente decidió amarme a mí. Fue una decisión que Él tomó por su propio deseo, por su propio placer. Y no se debe a nada que Él haya mirado en ti. Él no vino y dijo, ¡ay, qué valioso el Rodrigo! Voy a dar mi vida por él. No, no fue eso lo que Dios dijo. Dios no está mirando. Su amigo Víctor se mata de la risa porque sabe el valor que tiene Rodrigo, que es la sangre de Cristo, así que no te rías. ¿No? Dios entonces no es que Él haya visto en nosotros valor, Él nos puso valor al morir por nosotros. Así que es Él quien toma esta iniciativa de relacionarse con nosotros. Dios ya nos salvó, ya fuimos redimidos por gracia y ahora somos invitados a amarle a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? C.S. Lewis lo dice así, en Mero Cristianismo. Si no han leído ese libro, les recomiendo que lo lean. Extraordinario libro, Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Y C.S. Lewis dice en ese libro, los cristianos no creemos que Dios nos ama porque somos buenos. Lo que los cristianos declaramos es que Dios nos ama y nos hará buenos porque primero nos amó. Así que no es porque nosotros fuimos buenos y Dios a cambio reacciona y nos ama. Eso es lo que está diciendo Luis. Sino que Dios nos amó soberanamente, sin tener nosotros méritos. Y entonces Él nos hace buenos, nos enseña a ser buenos. ¿Por qué? Porque Él, al enseñarnos a ser buenos, Él nos está enseñando a amar. A amarlo a Él sobre todas las cosas, a amar al prójimo como a mí mismo, a vivir el verdadero propósito de esta vida, a encontrar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está allí, porque el fin principal del hombre, el fin principal de todos nosotros, es glorificar a Dios y gozarlo, gozar de Él para siempre. Y Dios sabe que ese es nuestro propósito. Nosotros no lo tenemos tan claro. Entonces Dios nos quiere enseñar a vivir el propósito con el cual fuimos creados. ¿No les parece espectacular eso? Dios te dice, ven tal como eres. Ven tal como eres. Pero justamente porque te ama, Él no te dejará como estás. Él te va a transformar. Él va a cambiar cosas en ti. Y Él va a cambiar las cosas donde tienen que ser cambiadas. En el corazón. Allí es donde tienen que ser cambiadas. No en el largo del pelo que tú usas. No en las marcas o no marcas que tengas en tu piel. No es allí donde Dios hace los cambios. Es en el corazón. No en la ropa que tú estás usando. Pero Dios quiere cambiarte. Ven tal como eres. Dios te dice eso porque te ama. Y justamente porque te ama, no te va a dejar como estás. No te va a dejar como estás. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que la ley tiene este propósito, la ley moral, ¿cierto? Que es la ley a la cual nos vamos a estar refiriendo en toda la serie. La ley moral. Se ha entendido clásicamente en el cristianismo como dos tablas. Donde en la primera tabla están los primeros 4 mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios. ¿Sí? No tendrás otros dioses, o sea, Dios es el único, ¿cierto? No te harás imagen ni ninguna semejanza. O sea, no soy yo quien se imagina a Dios y trata de alcanzarlo con mi esfuerzo y mi imaginación. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
O sea, yo debo tener temor de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, yo separo tiempo y espacio para tener comunión con Dios. Pauso todo lo demás porque para mí Dios es prioritario. Y puedo dejar de hacer otras cosas por fe para dedicarme a Dios. Eso está en la primera tabla, mi relación con Dios. Pero en la siguiente tabla está mi relación con el prójimo. Partiendo por nuestros padres, en el quinto mandamiento, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Dios parte por allí, ¿cierto? Y entonces Él nos invita a lo siguiente, a no dar falso testimonio, ¿cierto? Nos invita a no cometer adulterio, nos invita a no robar, nos habla respecto de no codiciar. Así Dios va estableciendo cómo nos relacionamos con el prójimo. Básicamente lo que Dios quiere hacer es enseñarnos esto. ¿Saben cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de los mandamientos, la esencia, el corazón de los mandamientos es el amor. ¿Cambia nuestra perspectiva de la ley así, sí o no? ¡No quiero la ley! Claro, porque pensamos que son un montón de reglas arbitrarias impuestas sobre nosotros que nos coartan la libertad. Pero cuando te das cuenta que la ley es una invitación de Dios, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a amar. Te quiero enseñar a amar verdaderamente. Te quiero enseñar qué implica amar de todo corazón. Porque aquel que vino a esta vida y no amó, no vivió en absoluto. Solo pasó por la vida. ¿Sí? ¿Han oído hablar de eso? Un poeta lo dijo, y no recuerdo quién, pero lo leí en alguna parte. Solamente pasamos por esta vida si no aprendimos a amar. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? La mayoría de nosotros creemos que sabemos amar. Pensamos que amar es como un don natural, es como mirar, escuchar, tocar. Pensamos que es algo que nosotros hacemos porque es lo que hacen las personas. Todos sabemos amar. Entonces, ¿qué es mi único objetivo en la vida? Encontrar a la persona correcta para amarla. Está súper equivocado eso. No sabemos amar en absoluto y tenemos que aprender. Y antes de preocuparte quién es la persona ideal para ti, pregúntate si tú eres la persona ideal para alguien. Antes de preocuparte si la persona correcta llegará a tu vida, pregúntate si tú eres la persona correcta para quien sea. Porque cuando tú te quedas esperando que el amor llegue, esa es la indicación más clara de que no sabes amar. Pero una vez que aprendes a amar, el mundo pasa a ser tuyo. Y de ese poeta sí me acuerdo, Renato Russo, que los brasileños conocen, ¿cierto? Cuando se aprende a amar, el mundo pasa a ser tuyo. Nadie es más libre que el que sabe amar. Porque el que sabe amar renuncia a cosas no por obligación. Renuncia a cosas con gozo, porque sabe que le hace bien al otro. ¿Se han fijado en eso, no? Es muy interesante. Aprender a amar es una clave muy importante. Cierta vez yo conversé con un cristiano acerca de esto. Y este cristiano quería proclamar y autoproclamar su libertad. Y me decía así, es que yo soy libre para beber un vino si quiero. Y por supuesto, no solo uno. ¿Sí? Pero entonces me decía, así que ¿por qué yo me voy a coartar? Porque en mi mesa puede llegar alguien que tal vez le cause algún problema. Entonces yo le dije, entonces no eres verdaderamente libre, estás esclavo de tu vino. Eres libre de tu vino si te puedes deshacer de él en cualquier momento por el bien de tu prójimo. Eso es ser libre. Con otro cristiano conversé otra cosa. Participamos juntos en un culto. Era un culto reformado, presbiteriano, puritánico. Hacía poco habían innovado en ese culto. Tenían un piano. Pero era muy difícil. Todavía la gente se peleaba si el piano debía o no debía estar. Porque el verdadero canto es a capela. Sin instrumentos. ¿Sí? Así que fuimos a participar de ese culto. Hermanos, ¿qué quieren que les diga? Adoré al Señor maravillosamente.
¿sí? Y salgo de ahí con esta experiencia de gozo en mi alma, ¿sí? Grande. Había escuchado una predicación además muy potente. Y salgo de ahí alimentado con la palabra del Señor. Y el que me acompañaba se le ocurre hacer el infeliz comentario. ¿Sí? Todos los que me conocen saben que es infeliz. ¿Sí? Porque... Entonces él llega y hace el infeliz comentario de decir, no me gustó el culto. ¿Y por qué no te gustó el culto? No me gustó el culto porque a mí me gusta que el culto sea más libre. Entonces yo le dije, el que no es libre eres tú. Yo debo reconocer que no es mi estilo de culto favorito en cuanto a estilo, pero que me encontré con Dios, me encontré con Dios. Que el Señor me habló, compadre. Y que mi alma se elevó a Él en los cánticos, aunque han sido canciones del siglo XIV, que las adaptaron a piano, porque ni siquiera existía el piano en el siglo XIV. No sé cómo hacen eso. Pero ahí cantar, fue maravilloso para mí, por lo menos fue, me encontré con el Señor, adoré a Dios. Yo le dije, el que no eres libre eres tú. Si tú piensas que para que la adoración sea valiosa tiene que ser en tu estilo, tú eres esclavo. Esclavo de tu estilo. Esclavo de tus gustos. Esclavo de lo que te agrada. No eres libre. El amor nos hace libres. Y la ley nos enseña a amar. Entonces no se olviden de Renato Russo. Nos dirán, ¿quién es Renato Russo? ¿Un autor cristiano? No. Un cantautor brasileño, murió de SIDA, 98, 99, por ahí, ¿sí? Pero él escribe esta maravillosa música. Cuando tú aprendes a amar, el mundo pasa a ser tuyo. Yo no sé si él aprendió a amar, pero se dio cuenta que esa era una verdad. Cuando aprendes a amar, el mundo pasa a ser tuyo. Entonces, ¿quién es verdaderamente libre? El que conoce la ley y le dice al Señor, oh, cuánto amo yo tu ley.